La semana pasada les decía que es un privilegio poder cargar este libro y leerlo y estudiarlo, hojearlo, rayarlo, subrayarlo y todo, ¿verdad que sí? Entonces yo les decía que no tengo problemas si traen su Biblia en el teléfono, en la tablet pero yo les pedía que los domingos traigamos la Biblia así, ¿verdad? ¿No? Ya cuando estés en el trabajo, bueno, no, en el trabajo no leas la Biblia, en el trabajo trabaja. En la escuela no leas la Biblia, en la escuela estudia. Y luego, ya cuando llegues a tu casa y tengas un tiempo libre, en lugar de ver a Pati Chapoy, lees la Biblia, ¿verdad? O en lugar de ver una serie de Netflix, o en lugar de estar una hora en el Facebook o en el TikTok o yo no sé dónde, lees tu Biblia, amén. Pero bueno, hay tiempos donde podemos usar la Biblia en el teléfono, hay tiempos donde podemos usar la Biblia en la tablet. Y yo les decía que yo tenía la Biblia en el teléfono, tengo la Biblia en el teléfono, en la tablet y en la computadora, ¿no? Pero a mí me gusta así el libro, ¿no? Que podamos aprender y ver los libros. Y luego nos hacemos tan fanáticos del teléfono que ya no sabemos ni dónde quedan los libros de la Biblia, ¿no? Ok, muy bien. Mateo capítulo 24, vayan ahí por favor. Mateo capítulo 24. Y fíjense lo que dice, vamos a leer solamente versículos 12 y 13. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Fíjense, si tú lees el capítulo 23 y 24 del Evangelio de Mateo, Jesús está enseñando sobre la segunda venida. Los discípulos le preguntan y le dicen, bueno, porque Jesús, en el contexto de estos dos capítulos, ¿verdad? Jesús dijo, le dicen a Jesús, Señor, ¿ya viste el templo tan maravilloso, tan grande, tan increíble que tenemos, que Herodes mandó reformar, ¿verdad? Fue el templo que levantó Esdras y Zorobabel, pero Herodes le metió pues mejores acabados y lo hizo más grande. ¿Ya te diste cuenta qué templo tenemos? Y Jesús les dice, pues de cierto les digo que no va a quedar aquí piedra sobre piedra. Y Jesús estaba hablando del año 70 después de Cristo, ¿verdad? Con el imperio romano que iba a destruir completamente Jerusalén y iba a destruir el templo. Pero los discípulos entonces le preguntan y le dicen, Señor, ¿qué señales habrá de esto, verdad? ¿Qué señales habrá? ¿Cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida? Y entonces Jesús, en todo el capítulo 23 y 24 del Evangelio de Mateo, comienza a enseñarles acerca de su segunda venida. Y Jesús dice que va a haber guerras, que va a haber pestes, que va a haber hambres, que va a haber terremotos, que vamos a llegar nosotros como cristianos o discípulos a ser aborrecidos por causa del nombre del Señor. Habla de que se van a levantar muchos falsos profetas y van a engañar a muchos escogidos, ¿verdad? Y que la maldad se iba a multiplicar. Y esa palabra, que la maldad se va a multiplicar, es como una espiral descendente. Ya había maldad en el tiempo de Jesús, obviamente, bueno, había maldad desde el tiempo de Noé, ¿no? Por eso se los llevó a todos el diluvio, pero la maldad ya estaba en actividad desde Jesús, ¿no? Pero lo que Jesús está tratando de decir es, cuando yo venga por segunda vez, ese pecado que ahora hay va a ser como una maldad, como una espiral descendente que va a ir profundizándose cada vez. Y hermano, tú y yo lo vemos en el día de hoy, cómo el pecado se ha multiplicado grandemente. Y dice Jesús, y como resultado de ese incremento del pecado, el amor de muchos se va a enfriar. Escucha, dice el Señor que a causa del pecado, lo que está diciendo es que el corazón de la gente se va a endurecer. Y entonces a algunas personas no les va a costar abandonar a sus hijos. A algunos hombres no les va a costar dejar a sus mujeres, darles carta de divorcio, abandonarlas y irse con otra persona. A los hijos no les va a doler, no les van a doler sus padres, a los padres no les van a doler sus hijos, ¿no? A los familiares no les van a doler los abuelitos, y a las personas en general no les va a doler el dolor, valga la redundancia, ¿no? De otras personas. ¿Es tu problema? Cada quien aquí se rasca con sus uñas, ¿verdad? A mí, mientras no me molestes, mientras a mí no me estorbes, pues yo no tengo la necesidad de por qué ver por ti. El corazón de muchos se va a endurecer por causa
del pecado. Habrá falta de amor entre cónyuges, entre padres e hijos, falta de amor con el prójimo y sobre todo, escúchame hermano, falta de amor y temor por Dios. Cuando Jesús habla de perseverar hasta el fin para poder llegar a ser salvo, Jesús no está enseñando de ninguna manera la salvación por obras, porque somos salvos solamente por fe, pero una vez salvos, una vez que ya somos cristianos, necesitamos persistir hasta el final. Es lo que Jesús está diciendo. Entre más se acerque mi venida, los que sean salvos, los que alcancen la salvación por gracia y por fe, van a tener que ser persistentes. Esta mañana yo te quiero hablar, mi predicación se titula La persistencia, y es lo que Jesús está marcando en este versículo, ¿verdad? Tú vas a tener que persistir hasta el final, porque los últimos tiempos, escucha lo que voy a decir, van a estar marcados por el desánimo. Va a haber tanta falta de amor, va a haber tantas circunstancias difíciles, va a haber tanto pecado y va a haber tanta maldad en la gente que una de las características de mi segunda venida es, o una característica de cuando yo venga por segunda vez, es el desánimo en la gente, el desánimo al grado de que no van a tener amor unos por otros, y entonces los que sean salvos van a necesitar ser persistentes en ese camino de salvación. Ahora, podemos pensar, hermano, que la segunda venida de Cristo está muy cerca, ¿no? Por todos los acontecimientos que vemos y todo lo que vemos que está pasando, la venida de Cristo está muy cerca. Si alguien me pregunta a mí, ¿cuándo, hermano? Pues yo no sé, ¿verdad? Puede ser esta semana, puede ser dentro de un mes, puede ser dentro de un año, pueden ser dentro de 20 años o puede tardar 100 años. Yo no lo sé, hermano, escúchame. Pero de alguna manera, aunque la venida de Cristo no esté pronto en el próximo año, por ejemplo, inevitablemente tú y yo nos desanimamos por las pruebas y por las experiencias malas, circunstancias malas de la vida. ¿Verdad que sí, hermano? Es fácil experimentar el desánimo. Yo creo que todos los que estamos aquí, que somos cristianos, de alguna manera hemos experimentado desánimo en la vida cristiana. Y lo que debemos aprender es, y esta mañana yo quiero inyectarlo, ¿verdad? En tu vida, lo que necesitamos aprender es a ser persistentes, a ser constantes, a ser perseverantes. Fíjate, a ser hasta tercos y necios, ¿no? En nuestro amor y nuestra relación con Dios. Ahora, la Biblia enseña, yo encontré que la Biblia enseña que debemos persistir en 4 áreas básicas e importantes que esta mañana te quiero enseñar. A lo mejor tú puedes encontrar una quinta o hasta una sexta, una séptima, pero hoy yo te voy a hablar acerca solamente de 4 áreas espirituales en las que tú y yo debemos persistir, ser constantes, ser tercos y ser necios, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Número 1, la primera cosa en la que debemos persistir es, y es muy importante este número 1, es en la oración. Anótalo ahí. Yo debo persistir, ser constante, ser necio, ser terco en orar. Necesitamos orar, hermano. Es importante orar, es valioso orar. De hecho, no es importante orar, es súper archirrecontra importante orar. Y tú y yo necesitamos persistir. Fíjate lo que dice, ve conmigo por favor, Romanos capítulo 12 y versículo 12. Fíjate, dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, y luego agrega esta palabrita que podemos también ponerla como persistencia, constantes o persistentes o perseverantes, ¿no? En la oración. Fíjate lo que está diciendo Pablo, hermano. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes, persistentes, perseverantes, necios, tercos en la oración.
La palabra sufridos, porque ahí dice sufridos en la tribulación, no es algo así ay, pues aquí estoy sufriendo en esta enfermedad, no, aquí estoy sufriendo en este matrimonio, en esta situación difícil económica, aquí estoy, pues ya, ¿qué me queda, verdad? No, esa palabra sufrido no es así. Esa palabra sufrido en el original se traduce como soportar o aguantar, pero en otras partes, a lo mejor si tú traes otra versión en tu Biblia, se traduce como paciencia. Lo que está diciendo ahí en sufridos en la tribulación es algo así como soportando la tribulación o aguantando la tribulación, pero la mejor traducción sería teniendo paciencia en la tribulación. Escucha, hermano, es decir, debemos soportar, aguantar o ser pacientes en la tribulación. ¿Por qué? Porque la tribulación tiene el potencial para inquietarnos. La tribulación tiene el potencial para ponernos de nervios. La tribulación tiene el potencial de llevarnos a dudar. Y la duda deja entrar el temor, el miedo a nuestra vida. Y eso hace muy fácil que nos desanimemos y nos desalentemos. Si tú no eres paciente en la tribulación, si tú no eres sufrido, soportas, aguantas la tribulación con paciencia, entonces tú en la tribulación vas a estar inquieto, nervioso, dudando y vas a dejar entrar el temor y el miedo. Y eso te va a llevar a desanimarte y eso te va a llevar a desalentarte. Por eso Pablo dice, tienes que ser paciente en la tribulación, pero constante en tu oración, perseverante en tu oración, persistente en tu oración. Porque en la tribulación, hermano, es donde somos tentados a dejar la oración. Cuando tú lees los evangelios y lees la última noche de Jesús antes de ser crucificado, tú lees que Jesús les decía a sus discípulos, estoy muy angustiado. Estoy angustiado hasta la muerte. Me van a sacrificar, me van a escarnecer. Voy a ser expuesto, ¿verdad?, a un sacrificio. Y los discípulos no entendían realmente claramente lo que Jesús les estaba hablando. Los discípulos estaban confundidos, pero la angustia que Jesús tenía la situación que Jesús traía cargando y lo que él sabía que iba a enfrentar en ese momento, unas horas después, era tan fuerte que los discípulos se desanimaron. Los discípulos se desalentaron. Y dice que los discípulos estaban tremendamente tristes. Estaban tan deprimidos los discípulos que cuando Jesús se lleva a 3 de ellos, ¿verdad? A Pedro, a Juan y a Santiago, se los lleva al huerto del Getsemaní y les dice, acompáñenme, vengan, vamos a orar, ¿verdad? Y les dice, ustedes quédense aquí y oren conmigo, yo me voy a ir un poquito más allá, voy a orar, pero ustedes ayúdenme a orar. Y ellos, dicen los evangelios, que estaban tan deprimidos y tan tristes que en vez de orar, ¿qué pasó, hermano? Se durmieron. Escúchame, no se durmieron por flojos, no se durmieron por cansancio, se durmieron por depresión, se durmieron por desánimo. Pero Jesús, a pesar de que estaba más desanimado que ellos, ¿verdad?, y más angustiado que ellos, Jesús se mantuvo orando porque sabía que la oración era su fortaleza. Era lo único que lo podía fortalecer en ese momento. Y déjame decirte, hermano, cuando estamos pasando por dificultades, por problemas y por necesidades, lo que más necesitamos es orar. Esa palabra constantes en la oración es muchísimo más amplia. Habla del esfuerzo que se necesita para mantener un hábito. Te lo cambio para que me entiendas un poquito. Constantes en el gimnasio. ¿Ahora entiendes mejor? ¿Sí? Constantes en el gimnasio, constantes para hacer ejercicio. Ay, hermano, sí se necesita constancia, ¿verdad? Porque hay que pararse a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana. Hay que ir al gimnasio porque después yo ya no tengo tiempo de ir al gimnasio. Entonces tengo que pararme a las 5 de la mañana. Tengo que llegar al gimnasio a las 6 de la mañana. Ya está abierto y me da flojera y no quiero. Y mi cuerpo se queja y mi cuerpo dice, no, otra vez, ¿verdad? Y yo digo, no, pero voy a ser constantes. De eso exactamente está hablando la palabra
llamada constancia, del esfuerzo que se necesita para mantener un hábito. ¿Cuántos han empezado diciendo, ahora sí voy a orar? Voy a empezar a orar 1 hora, o bueno, no 1 hora porque a lo mejor, bueno, es mucho, ¿verdad? Pero voy a empezar media hora, ¿no? Voy a empezar orando media hora a partir de hoy todos los días. ¿Y cuántos a la semana? Eso empieza el lunes y para el viernes, a los 15 días, al mes, ya no oran, ¿no? Porque no aprendemos a ser constantes, necios, tercos, persistentes. Porque lo que necesitamos es mantener un hábito con constancia de oración, esforzarnos. No lo busques, pero en Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesús les enseña a sus discípulos la parábola de la viuda y del juez injusto, para que entendieran. Ahí lo dice en ese capítulo 18 de Lucas, verso 1, para que entendieran la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Sabes por qué, hermano? Porque el enemigo sabe que la oración es archi super recontra poderosa. Y es por eso que todas sus armas están enfocadas para desanimarnos o desalentarnos para no orar. El diablo va a hacer todo lo posible, hermano, unido con tu carne para que no ores. Y para que te desalientes y te desanimes. Fíjate lo que dice Colosenses capítulo 4. Y fíjate lo que dice el versículo 2. Perseveren, persistan, sean constantes en la oración, velando o persistiendo en ella con acción. ¿De qué, hermano? De gracias. Fíjate, perseveren en la oración, velando. Otra palabra ahí para velar sería persistiendo en ella con acción de gracias. La oración, dice Pablo ahí en Colosenses, debe incluir acción de gracias. ¿Por qué? Porque cuando damos gracias por todo, aún por lo malo que estamos pasando, nuestra perspectiva cambia. No entiendo por qué, no sé por qué, pero cuando tú das gracias por lo que te está pasando, por lo malo que te está pasando, tu perspectiva cambia. Porque entonces empiezas a tomar la perspectiva de Dios. Damos gracias por todo, porque todo nos ayuda a bien a los que amamos a Dios. Damos gracias por todo, hermano, porque creemos que Dios tiene el control de todo lo que sucede en nuestra vida. ¿Lo crees? Entonces, si lo crees, por eso damos gracias, ¿verdad? Señor, gracias. No entiendo esto. No entiendo esta enfermedad. No entiendo este problema. No entiendo esta situación. No le entiendo. Pero te doy gracias. Gracias porque estoy pasando por esto. Me duele, me saca lágrimas y estoy triste, pero gracias, Señor. Amén, con lagrimones y todo, gracias, Dios, ¿no? Y levanto mis manos y te agradezco. ¿Por qué? Porque yo sé que tú estás sentado en el trono y tienes control de lo más mínimo que sucede en mi vida. Es importante perseverar, es importante persistir en la oración. Déjame te digo, porque es la columna vertebral de nuestra vida espiritual y de nuestra comunión y de nuestra intimidad con Dios. Yo me atrevo a decir, hermano, que si tú y yo no oramos, entonces no somos cristianos. Somos religiosos, pero no somos cristianos si no oramos. Si eres cristiano, indudablemente tienes que orar. Alguien la otra vez me decía de esta palabra indudable, ¿verdad? Indudable, invariablemente me decía, invariablemente. Es como el ejemplo de un avión, ¿verdad? Un avión invariablemente, sí o sí, debe tener alas. Si vuela y no tiene alas, no es un avión. Puede ser un cohete, puede ser un globo aerostático, puede ser cualquier cosa, un helicóptero, ¿no? Pero si es un avión, invariablemente tiene alas. Si eres cristiano, invariablemente tienes que orar. Debemos de orar. Practicamos la oración. Tenemos el hábito de orar. Invariablemente. Porque si no,
pues entonces no somos cristianos, ¿verdad? Somos religiosos, somos simpatizantes del evangelio, nos gusta venir a la iglesia, pero cristianos, pues realmente no somos, ¿verdad? Pero si somos cristianos, tenemos tiempos de oración constantes, diarios, los 365 días del año. Número 2, ¿en qué debemos persistir? Número 2, es importante el número 2, la palabra, la Biblia. Necesitamos ser persistentes en la palabra. Fíjate lo que dice Santiago, capítulo 1. Carta de Santiago en el capítulo 1 en el versículo 25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, o sea, la palabra de Dios, y persevera o persiste o es constante en ella, escucha, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado, feliz o dichoso en lo que hace. Ahora, déjame decirte, esto ya te lo he dicho otras veces, pero te lo quiero recordar esta mañana, ¿verdad? Hay varios niveles en cuanto a ser persistentes o constantes o perseverantes en la palabra. Hay varios niveles y yo quiero que tú te califiques en cuál estás. Ahorita te voy a decir estos niveles y tú mentalmente te calificas, ¿ok? Pero el nivel más básico, el nivel más bajo, el nivel de kindergarten es el nivel de la lectura. Alguien dice: hermano, yo leo la Biblia. Pues eso está muy bien, qué bueno, te felicito. Pero estás en el nivel primario, ¿verdad? Estás en el nivel más básico. Necesitan leer la Biblia, ¿verdad? Porque si no leemos la Biblia, ¿cómo entendemos lo que Dios quiere para nuestras vidas? ¿Cómo creemos lo que Dios quiere hacer en nosotros si no leemos este libro? Y leer es lo más básico, leer es lo más fundamental. Leer, estás en el kinder, porque el siguiente nivel sería estudiarla y escudriñarla. Ahí ya no estamos hablando de leerla, ya la leíste, ¿verdad? Ahora estamos hablando de que tienes una libreta, tienes lápices de colores, tienes una pluma o un lápiz goma, ¿verdad? Y en la libreta escribes la vida de Abraham, la vida de Noé, destacas lo más importante para ti que sucedió con Abraham, por qué pasó lo que pasó con Abraham, por qué fue llamado el padre de la fe, cuáles son los versículos donde dice que él era el amigo de Dios, porque hay 3 versículos en la Biblia que mencionan en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que él era el amigo de Dios. ¿Dónde están esos versículos? Ahí ya no le estás leyendo, ahí le estás estudiando y le estás escudriñando. Escudriñar, hermano, es, y se los he dicho en otras ocasiones, es como a esas nueces que cuando tú las destapas se quedan allí, no son nueces que salen completitas, son nueces que salen, no sé cómo se llaman, ¿verdad? Salen en pedacitos, ¿no? ¿Cómo se llaman esas nueces? No sé, tienen un nombre especial, porque hay unas nueces que tú destapas y sale toda la nuez completa, pero hay otra nuez que la cáscara está así como que tiene muchos bordes, ¿no? Macadamia, ¿es la nuez de macadamia? Ok, esa nuez. Todos le creemos a la hermana que dijo la nuez de macadamia, ¿verdad? Entonces tú destapas la nuez de macadamia y encuentras que se quedan ahí, y entonces cuando tú tienes muchas ganas de nuez, ¿verdad? Salen cachos enteros, pequeños pero enteros, ¿verdad? Que te puedes comer, pero quedan pedacitos de nuez metidos entre la cáscara, ¿no? Y entonces agarras un palillo, ¿alguien lo ha hecho alguna vez? Agarras un palillo y empiezas a sacar pedacitos minúsculos por pedacitos y te los comes. Qué rico, ¿verdad? Y ahí estás, perdóname la expresión, expulgando la nuez, ¿no? Sacándola con un palillo, sacando pedacitos y comiendo. Eso sería escudriñar. Escudriñar sería que palabra por palabra, te fijas en una palabra. ¿Qué significa esta palabra, verdad? ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Por qué el apóstol usó esta palabra? ¿Por qué Jesús usó esta palabra? ¿Por qué el Espíritu Santo inspiró esta palabra precisa? ¿Por qué no dice otra palabra? ¿Por qué forzosamente esta? Y entonces empiezas a invertir tu dinero bien invertido en comprar un Strong, en comprar un diccionario, en comprar una concordancia, en comprar un diccionario griego-español, hebreo-español.
Hermano, ¿cuánto gastamos en Coca-Cola, no? Al año, o sea, compras Coca-Cola de 3 litros todos los días, ¿no? Que te sale, no sé, en 30 y tantos pesos. Si juntaras todo ese dinero, te podrías comprar una concordancia Strong, que es la más cara, al final del año, y entonces estudias, ¿verdad? Escudriñar. Escúchame, necesitamos ser perseverantes en escudriñar. Ahora, ese es el segundo nivel, escudriñar y estudiar. Pero luego sigue el siguiente nivel. Y el siguiente nivel sería, agárrense, pónganse sus cinturones, sería memorizar y meditar. Escúchame, el primer nivel es leer. El segundo es estudiar y escudriñar. Y el tercero es memorizar. Ahora ya no nada más la escudriñas y la estudias, ahora la memorizas. Y dices, porque en Romanos capítulo 4 versículo 2 dice ta, 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 ta. Y en Isaías capítulo 5 verso 20 dice ta, 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 ta. Y en el Salmo 119 versículos 3 al 4 al 5 dice ta, 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 ta. Porque ya la memorizaste. Amén. Escúchame. Y si la memorizas, entonces puedes meditarla. Ya no necesitas, necesitas leerla y abrirla, ¿verdad? Pero ya no requieres porque vas manejando y de repente te acuerdas del versículo de Romanos capítulo 6, versículo no sé qué, ¿verdad? Y vas manejando y dices, es verdad, el apóstol dice que los que hemos muerto en Cristo hemos resucitado también con Él. ¿Por qué? Porque morimos en el bautismo para resucitar a una vida nueva. Wow. Y vas manejando y vas meditando sin necesidad de abrir la Biblia, porque ya la memorizaste y ahora la puedes meditar. ¿Sí o no, hermano? Amén. Te pongo un ejemplo. Es como una persona que estudió historia, un historiador que fue a la universidad y estudió historia. Y entonces él puede meditar sobre la Revolución Francesa. Él medita sobre la Revolución Francesa. La Revolución Francesa que fue en 1900, quién sabe cuál, ¿verdad? Yo no sé nada de la Revolución Francesa, pero estoy poniendo nada más un ejemplo, ¿no? Y que fue dirigida por el comandante fulano y se enfrentaron a las fuerzas fulanas y a los reyes los derrotaron porque los reyes eran unos cacicazgos tremendos, los traían a todos en esclavitud, no sabían leer, eran incultos, ¿verdad? Y entonces el pueblo se levantó en armas y luchó y peleó y la Bastilla, ¿no? Y tomaron la Bastilla y destruyeron y quitaron a los reyes, ¿no? Y se instituyó un gobierno democrático en lugar de un gobierno, ¿cómo se dice? El gobierno de los reyes, monárquico, ¿verdad? Y entonces el fulano puede meditar sobre la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque se la sabe. Pero si yo te digo a ti, hermano, medite sobre la Revolución Francesa, vamos a tomar 10 minutos para meditar sobre la Revolución Francesa. Todos en silencio, vamos a meditar. Pues dices, pues quién sabe, no sé ni cuándo fue, ni por qué fue, ni qué sucedió, ni qué pasó, ni quiénes fueron los principales. No sabemos nada. Por eso no podemos meditar en eso. Meditamos solamente en las cosas que conocemos. Entonces, ese sería el siguiente nivel. No podemos meditar en lo que no sabemos, no podemos meditar, escúchame, lo que no dominamos. Pero si solo nos quedamos, hermano, escúchame lo que voy a decir ahora porque vamos a subir el nivel. ¿Verdad? Esos son los 3 primeros niveles y ahora vamos a subir un cuarto nivel. Porque si solamente nos quedamos en estudiarla y en memorizarla, nos volvemos expertos, entre comillas, pero también nos volvemos religiosos, fariseos, presumidos y orgullosos. Porque hermano, ya la leí, ya la estudié, la escudriñé, la memoricé y ahora la puedo meditar. ¿Y eso de qué te ha servido? De nada. Me ha servido de que ahora me paro el cuello y digo, yo sé todo, a mí ningún pastor me va a enseñar, ninguna iglesia es suficiente, nadie me puede mostrar a mí nada porque yo ya me sé la Biblia de pa a pa. No, es que no subiste al siguiente nivel, porque el siguiente nivel es perseverar en obedecerla y vivirla. La leo, la estudio, la escudriño, la memorizo y la medito porque la vivo y la obedezco. Porque si no, entonces ¿de qué sirve?
Es como, es como cualquier libro, ¿no? O como cualquier estudio donde me vuelvo experto, pero pues no pasa nada. Imagínate que alguien dijera de ti, es que este fulano, esta fulana, desde que se metió a meditar, a leer, a estudiar y a escudriñar la Biblia, su vida es diferente. Antes era un limón agrio, pero desde que estudia la Biblia y la escudriña, la memoriza y se la sabe de memoria y la medita, no hombre, ahora es una sonrisota, todo es como estás, es un pan. Antes era un ajo, pero ahora es un pan. Sonríe, te habla, bueno, hasta saluda. Antes no saludaba, antes llegaba al trabajo y como burro se pasaba, ¿no? Ahora llega al trabajo y buenos días, ¿cómo están? Qué bueno verlos, qué bien se ven, hermano. Muy bien, ese vestido le queda perfecto, con permiso, voy a mi trabajo, cualquier cosa que se les ofrezca estoy para servirles, hasta luego. Ese es cristiano, ¿verdad? Ese sí es cristiano. No necesitamos más fariseos, no necesitamos más religiosos, no necesitamos más gente que se pare el cuello diciendo yo me sé la Biblia, ¿verdad? Y yo estudio la Biblia. No, a mí ¿de qué me sirve eso? Necesitamos gente que dé testimonio, testimonio de que vive y obedece la palabra. Hermano, yo sé porque he estudiado, he memorizado y he meditado en la Biblia que dice que no debo hacer esto y no lo hago. Porque algunos cristianos dicen, la Biblia dice que no va a hacer, pero me vale, yo lo voy a hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me gusta. No. He estudiado la Biblia, le he entendido y le he comprendido también que aquí dice que no, entonces, pues, aunque no me gusta, aunque me duele y aunque lloro, pues es no. Y si aquí dice que sí, pues entonces es, pues sí, ¿no? Amén. Fíjate, perdón, ya estoy tomando mucho tiempo. Igual no termino los 4 puntos, pero pues con que terminemos 2, ¿no? Pero escúchame, Josué, ve conmigo al libro de Josué, capítulo 1. Fíjate lo que Dios le manda a Josué. Y esto ya se lo saben la mayoría de ustedes, ¿no? Josué, capítulo 1. Dios le dice a Josué, se muere Moisés, ¿no? Y ahora el sucesor es Josué. Y Dios le dice a Josué en el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Escucha, 2 cosas, esfuérzate y sé muy valiente. No dice que seas valiente, dice sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. ¿Estás escuchando, hermano? El Pentateuco, lo que había escrito ya Moisés, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, dice, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y luego dice el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, fíjate, está hablando del tercer nivel, meditarás en él para que guardes y hagas. Cuarto nivel. Medita para que te vuelvas un experto y le presumas a todos que te sabes la ley de Moisés. No, medita para que guardes y hagas, para que cumplas y obedezcas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, solo entonces, sí, solo sí, si tú haces eso, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Algunos cristianos quieren que todo les salga bien por arte de magia, nada más porque son cristianos y vienen a la iglesia. No, Señor, te va bien, nos va bien porque obedecemos este libro y porque hacemos lo que aquí dice. Y para eso, hermano, escúchame, se necesita ser esforzado y valiente. Déjame más te digo, necesitamos ser esforzados para estudiar, memorizar y meditar en la palabra. Para eso necesitamos ser esforzados, pero necesitamos ser valientes para obedecerla y ponerla en práctica. Para eso se necesita valentía. Pero Señor, yo amo. Voy a empezar otra vez con Margarita, ¿no? Nunca tuve una novia Margarita, nunca le traje ganas a ninguna Margarita. No existe Margarita, es solo un ejemplo, ¿ok? Porque luego Paco me difama, pero es un ejemplo nada más, ¿no? Pero Señor, yo quiero a Margarita. Y Dios te habla y dice, no, bueno, pues si tú la quieres, es tu derecho, ¿verdad? Está bien. Pero aquí, mire hijito, aquí te digo, aquí va mi palabra.
¿Margarita es cristiana o no es cristiana? No, no es cristiana, Dios. Bueno, muy bien, entonces aquí va mi palabra. Mira, aquí dice, no os unáis en yugo desigual con los infieles. Punto. Ay, Dios, pero no me hagas esto, porque a mí, pues necesitas ser valiente y esforzado. ¿Sí o no? Allí es donde necesitas ser valiente. Renuncio al amor de Margarita. Si Margarita no es cristiana, renuncio. Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. A ver si es cierto. A ver si fuera de ti nada deseo, ni a Margarita, Señor, ¿no? Entonces, a ver si es cierto. No nada más lo cantes, porque cantarlo se oye bien bonito, ¿no? Mi amado, mi tesoro, te quiero obedecer, quiero servirte y seguirte, Señor, ¿verdad? Eso se oye padre, se oye muy bien. Nos vemos increíbles tú y yo, ¿no? Pero es allá afuera. Cuando dice, sí, Señor, voy a renunciar, voy a obedecer. Me cuesta. Tengo que pagar el programa y no lo tengo que tener pirata. Ni modo, bueno, pues ni modo, pues me cuesta, ¿verdad? Lo voy a obedecer, voy a pagar. Ya voy a dejar de ser pirata, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que obedecer. Ser persistentes en orar y ser persistentes en la palabra. Número 3, necesitamos persistir en la vida espiritual. Fíjate, Filipenses, no lo busques, pero Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Y luego Hebreos capítulo 2, verso 3 dice que no podemos descuidar una salvación tan grande. Ahora, déjame decirte esto, no podemos ocuparnos de nuestra salvación y no podemos cuidarla si no somos persistentes en mantener nuestra vida espiritual. Y la pregunta esta mañana aquí sería, ¿cómo mantengo la vida o cómo le doy mantenimiento a mi vida espiritual? De dos maneras. Escucha, número 1, ya esto soy perico repitiéndolo, ¿verdad? Pero practicando constantemente las 5 disciplinas espirituales. ¿Cómo le doy mantenimiento a mi vida espiritual? Practicando las 5 disciplinas espirituales, que les he mencionado mucho aquí. ¿Cuáles son esas 5 disciplinas espirituales? Orar, leer la Biblia, ayunar, alabar y adorar. Esas son las 5 disciplinas que debo ser constante en ellas, ¿verdad? No importa si mi esposa ora, si mi esposa lee la Biblia o ayuna o adora. No importa si mis hijos lo hacen, yo lo hago. Ellos pueden hacerlo o pueden no hacerlo, no me interesa. Eso es cuestión de cada quien. Eso es algo individual. Yo lo hago. La gente que me rodea puede o no orar, leer la Biblia, ayunar, adorar y alabar, pero yo lo hago. Y número 2, la segunda cosa con la cual mantengo o le doy mantenimiento a mi área espiritual es asistiendo a la congregación. Fíjate, ve conmigo Hechos, capítulo 2. Libro de los Hechos. El libro de los Hechos nos narra la historia de la primera iglesia. Cómo comenzó la primera iglesia, qué hacía la primera iglesia, cómo se desarrolló la primera iglesia, qué practicaba la primera iglesia. Todo eso lo encuentras allí en el libro de los Hechos. Y en el capítulo 2, en el versículo 42, dice, y perseveraban, persistían, eran constantes en 5 cosas, fíjate nada más. Número 1, en la doctrina de los apóstoles. Número 2, en la comunión unos con otros. Número 3, en el partimiento del pan. Y número 4, en las oraciones. Y luego te saltas al capítulo 2, verso 46, dice, y perseveraban o persistían, fíjate, número 5, unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Fíjate, estos hermanos persistían, perseveraban, eran constantes. Número 1, en la doctrina de los apóstoles. En la comunión, número 2. En el partimiento del pan, número 3. Número 4, en las oraciones. Y número 5,
cada día en el templo. ¿Escuchaste? No dice cada sábado o cada domingo. ¿Cada cuándo? Cada día se reunían en el templo. Las 5 cosas, estas 5 cosas que hacían, las hacían en el templo y las hacían en sus casas. Lo que está tratando de decirte allí, hermano, el libro de los Hechos, es que había muchísima comunión dentro del cuerpo de Cristo. Si no estaban en la casa, estaban en el templo. Si no estaban en el templo, estaban en una casa comiendo todos juntos. Y el éxito, yo creo, el éxito entre comillas, ¿verdad? El éxito de la primera iglesia, yo creo que fue su persistencia en lo espiritual. Tener unidad y comunión unos con otros, hermano, escúchame, nos hace crecer y madurar. Y cuando tú y yo no somos persistentes en reunirnos, corremos el riesgo de enfriarnos. Y si tú y yo no somos persistentes en reunirnos, rápidamente las pruebas van a traer desánimo a nuestra vida. Yo conozco un montón de cristianos que hoy día ya no se reúnen en ninguna iglesia por 1000 razones, ¿verdad? Porque el pastor nos defraudó, la iglesia nos defraudó, porque Dios no contestó nuestras oraciones, porque Dios nunca nos sacó de la pobreza, o porque Dios nunca me ayudó en mi matrimonio, ¿no? O porque Dios nunca nos sanó. Entonces, por X razón, hay gente que ha, ¿cómo se dice?, desertado de las iglesias. Yo los conozco, son amigos míos muchos de ellos, ¿verdad? Que empezaron muchos de ellos conmigo y hoy día ya no van a ninguna iglesia. Y yo te digo, la característica de cada uno de ellos que yo puedo notar es el desánimo. Están completamente desanimados. Y déjame decirte, el enemigo va a aprovechar que tú dejes de venir a la iglesia para matar, robar y destruir lo poquito o mucho que habías logrado en tu vida espiritual. Necesitamos reunirnos. ¿Cómo mantengo mi vida espiritual, hermano? Practicando las 5 disciplinas espirituales y reuniéndote en la congregación. Y número 4, necesitamos perseverar o necesitamos persistir en dar fruto. Fíjate, yo quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo 8. Y dice el versículo 15, Jesús está hablando sobre la semilla, que la semilla es la palabra de Dios que es sembrada en el corazón de los hombres. Y entonces en el versículo 15 dice, mas la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Fíjate lo que dice a continuación, y dan fruto con perseverancia, dan fruto con constancia, dan fruto con persistencia. Dice Jesús, una semilla cayó en el camino, otra entre las piedras, otra entre los espinos, y ninguna de esas prosperó. Pero la que cae en buena tierra es la que da fruto, porque la persona que la recibe es persistente en su relación y en su caminar con Dios. ¿De qué fruto estamos hablando? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estamos hablando de frutos del dar. Jonathan hablaba un momento aquí, hace un rato aquí en la ofrenda, del fruto de hacer cosas para Dios, ¿verdad? Y estaba hablando de los dones motivacionales, el don de dar, el don de percibir, el don de dirigir, el don de servir, el don de enseñar. Cuando tú usas esos dones para la gloria de Dios, tú estás dando fruto. Y no podemos dar fruto de ninguna cosa en nuestra vida espiritual, hermano, si no persistimos. El fruto en nuestra vida se desarrolla conforme persistimos en buscar intimidad con Dios. Y la intimidad cambia, escúchame, la intimidad cambia el corazón. La intimidad con Dios cambia los pensamientos, la intimidad con Dios cambia los sentimientos, la intimidad con Dios cambia las emociones y la intimidad con Dios cambia nuestras acciones. Y cuando tu corazón, tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones y tus acciones son cambiadas, entonces comienzas a dar buen fruto de amor, gozo, paz, paciencia, servicio,
dar, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Yo voy a concluir con esto. La persistencia nos ayuda a pasar por pruebas y dificultades sin desanimarnos. La persistencia nos ayuda a crecer y madurar espiritualmente. Y la persistencia nos ayuda a mantenernos en nuestro caminar con Dios y en nuestra intimidad con Dios. Necesitamos ser persistentes, constantes, perseverantes, tercos y hasta necios en la oración, la palabra, la vida espiritual y el dar fruto. ¿Cuántos quieren ser necios y tercos? ¿Lo quieres hacer? ¿Quieres tener un espíritu persistente, constante? ¿Sí, hermano? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y dile al Señor, Señor, yo quiero persistir. Yo quiero ser constante, yo quiero ser perseverante. En el buen sentido de la palabra, Señor, yo quiero llegar a ser hasta terco y necio en mi vida espiritual, Señor. En la oración, en la palabra y en el dar fruto. Yo quiero ser persistente, Señor. Sé que estamos pasando por tal vez muy probablemente por el final de los tiempos, Señor, y el corazón de muchos se va a enfriar y el pecado va a abundar. Pero en medio de toda esa situación y en medio de todo lo que estamos viviendo, Señor, nosotros queremos persistir, que nuestro corazón no se enfríe, que nuestro corazón no se endurezca, sino que nosotros podamos persistir hasta el final, que podamos morir y tú nos puedas decir, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que podamos recibir, Señor, la corona de justicia, que podamos recibir, Señor, el galardón, que podamos ser persistentes, Señor. Ayúdanos a, como Josué, Señor, ser valientes y esforzados para orar, para leer tu palabra, para vivir vidas espirituales y para dar fruto en nuestras vidas, en el nombre de Jesús.